Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y estamos aquí para hacer un demostrativo sobre las condiciones y funcionamiento de una cámara fotográfica en formato 35 milímetros. La marca del fabricante es Fuji, de la línea Discovery modelo 1000 Zoom Date, la cual cuenta con lentes tipo zoom que van de los 35 a los 80 milímetros. También tiene multi enfoque con reducción de brillo en los ojos. En la parte posterior vamos a observar este fechador que los primeros dos dígitos 94 nos hace entender que es una cámara correspondiente a 1994 o fabricada en ese año. El modelo que ya les habíamos mencionado, su botón de disparador, el temporizador, controles de tipo de flash, ya sea automático, forzado, desactivado, etcétera, controles de lo que sería tomas panorámicas, entre otros, una pantalla monocromática con las exposiciones que aún nos quedan remanentes, el cual va a funcionar diferente al resto de las cámaras fotográficas de este tipo que conocemos. Es decir, el punto de partida será el total de las exposiciones. Es decir, si tú tienes un rollo con un total de 12 exposiciones, va a iniciar con 12, 11, 10, 9, 8, 7, etcétera, hasta que llegue a 0. ¿Ok? No así en el resto de las cámaras, que comienza 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Ok? Y también en esta pantalla nos va a indicar cuando manipulemos el zoom a través de estos controles, ya sea que hagas acercamientos o alejamientos. Aquí te va a indicar a cuánta distancia expresada en milímetros estás manipulando la lente. Con este botón vamos a abrir o cerrar la compuerta protectora de la lente. El visor, que a decir verdad tiene una perilla para ajustarlo o calibrarlo dependiendo el usuario. ¿Ok? Un botón LED, perdón, una luz LED, la cual nos va a ayudar para comprender si ya está listo el flash para ser activado, o bien el enfoque también. Muchas veces las cámaras tienen un solo LED o doble LED para indicar también si el enfoque es el correcto. Los botones de ajuste para la fecha. Ok. El botón de acceso a la compuerta. Ok. Que de hecho también en eso es diferente a otras cámaras, ya que aquí podemos ver una articulación que la limita hasta este punto, es decir, no se abre por completo. Solamente que tú empujes un poquito la pestaña, entonces la articulación, ya vas a poder tener acceso completamente a cómo se ve la lente, el compartimiento, todo ahí donde va el rollo, para que vean que está muy bien. Y bueno, aquí vamos a introducir el rollo así tal como lo muestra aquí el dibujito. Ok, y el rollo debe de ir film tip, el extremo o la punta del filme, hasta este costado. Ok, así como lo hacen todas. Una cuestión interesante, como les había mencionado, que por ejemplo para lo que es el punto de partida, cómo es que va a contabilizar las exposiciones, va a ser diferente también, o va a ser algo parecido a esto. Ok, recordemos que el rollo entero va a estar aquí todo lleno, y se va a ir enrollando en este otro extremo. Ok, entonces en la mayoría de cámaras va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a ir avanzando y se va a ir enrollando. Cuando llegue, o cuando ya se haya enrollado por completo en este punto o en este extremo, automáticamente va a comenzar el rebobinado electrónico. Ok, en este caso va a suceder lo opuesto, es decir, se va a enrollar al inicio, va a extraer todo el filme y lo va a enrollar hasta que se llene. Ok, es decir, ya 36 exposiciones, y de ahí ya cuando lo haya enrollado en este extremo, va a comenzar la cuenta regresiva, es decir, 35, 34, 33, y lo va a enrollar hacia el interior del rollo. Ok, no sé si me haya explicado, es decir,
va a extraer todo el negativo, lo va a enrollar en esta parte y lo va a absorber cada vez que estés tomando fotos hasta cuando llegue a ceros. Y en realidad no va a hacer falta esperar a que lo rebobine porque ya lo va a dejar listo. Simplemente vas a abrir la compuerta, lo vas a extraer y listo. Ok, aquí para cerrarlo y que quede otra vez solamente está. Okay. Ese sonido que escuchamos lo va a hacer cada vez que tú abras la compuerta y la cámara va a entender que tú has introducido un rollo nuevo. Entonces ella va a avanzar, este rodillo lo va a mover para detectar si efectivamente pues hay un rollo nuevo o no. Ok, igual lo puedo volver a hacer y lo va a hacer. Cada vez que hagas esa operación se va a escuchar un zumbido en esta parte, que significa que va a estar recorriendo el rollo. Ok, esta cámara funciona con dos pilas tipo CR123A de litio a 3 volts cada una. Estamos usando un par de marcas Teren. Igual es muy importante la marca de la batería que vayas a utilizar. Se recomienda de marcas reconocidas y si es una pila especial que diga photographic o fotografía, etcétera, foto, será lo más correcto, ya que son pilas que te van a aguantar mucho para este tipo de equipos. Ok, entonces al final vamos a extraerlas para mostrar cómo está el compartimiento. Y en la parte de la base aquí vemos el número de serie, terminación 212. Siempre me gusta mostrarlo para que vean que exactamente es lo que se promueve. Este botoncito que está aquí, que es cuando, por ejemplo, si tienes un rollo de 12 exposiciones y solamente usaste 8, te sobraron 4. Entonces, para no desperdiciarlas, perdón, para no tener que tomar a fuerzas esas 4 fotografías, vas a pinchar este botoncito y va a comenzar automáticamente el rebobinado. Ok, sin importar si te sobraron exposiciones o si te quedó no sé, si sobró exposiciones, lo va a tomar un rebobinado directo. Ok, ¿qué más podemos mencionar? Pues el nombre de la compañía aquí. Ok, fabricada en Indonesia. Aquí el roscado para colocarla en un tripié. Y bueno, ya tenemos todo listo. Vamos a hacer unas pruebas en cuanto a la iluminación. La prueba del rollo lo vamos a dejar hasta el final. Ok, aquí vamos a encender la cámara y vamos a mostrarle que esta cámara efectivamente es sensible a las condiciones de luz que se tengan en el entorno. Aquí el botón de encendido, bueno, apertura y cierre significa o es el equivalente al encendido apagado. Ok, miren, ahí está. Ok, entonces, por ejemplo, si yo trato de tomar una fotografía mirando directamente hacia donde está orientada la videocámara con la que estoy filmando, lo más seguro es que va a activar el flash. Ahí está. Ok, ¿por qué sucede eso? Muy bien, porque el sentido en el cual está orientada la cámara hay poca iluminación, no es tan fuerte la luz, entonces el flash ahorita está automático. Ahí está a una distancia de 35 milímetros. Yo presiono suavemente el botón del disparador y me va a indicar a cuánta distancia está la lente. Vamos a cambiar esa cuestión con el zoom. Ahí ya cambio 40, ahí lo podemos ver, 40, 45, ahí va, máximo 80 como les había comentado. Ok, y aquí por ejemplo 70, ahí va. Ok, por ejemplo el flash, aquí vamos a controlar cómo queremos el flash. Reducción de brillo en los ojos, que de hecho no estaba activado, ya lo acabamos de activar. Flash forzado, flash desactivado,
y en automático. Cuando no aparece nada quiere decir que está en automático, ok, como ahorita lo acaban de ver, lo disparó, ok. Entonces lo vamos a dejarlo desactivado para que vean. Aquí está el flash desactivado, ok, otra vez, ok, eso es desactivado. Ahí está en automático con distancia de 35 milímetros, distancia focal. Vamos a aplicar luz con el móvil. Me voy a auxiliar aquí con la luz del móvil. Recuerden que estamos en flash automático, ok, no está en flash forzado. Vamos a ver si aquí depende mucho el ángulo y qué tan directo le está llegando la luz, ok. Ahí sí lo disparó el flash. Ok, vamos a encandilar. Vamos a encandilar intencionalmente. Ok. Ok. Vamos a checar aquí otra vez el flash. Reducción de brillo en los ojos. Forzado, desactivado, automático. Ok. Vamos a ponerlo un poquito más directo. Ok. Ok. Muchas veces las condiciones, el entorno no ayuda mucho. Tendríamos que hacer unas tomas realmente de día y en el exterior para poder que realmente se vea un cambio. Ahí está, aquí sí ya le atinamos porque ya ya le estamos dando exactamente, estamos saturando los sensores. Ahí está, está en automático. Yo voy a quitar la luz aquí de mi móvil, la voy a quitar. Déjame quitar la luz. A ver, no tenemos el... Bueno, vamos a entrar a modo cámara aquí en el móvil. A ver, ahí está. Vamos a entrar aquí más fácil. Ahí ya quitamos la luz. Estamos en modo video con el celular, pero no hay luz, entonces aquí sí va a tirar el flash. Ok, ahí lo tiró. Y ahora vamos a activar otra vez la antorcha. Ahí está. En teoría aquí no debe de activar el flash. Efectivamente, ahí está. Estamos en modo video. Ahí pueden ver en mi celular. Miren, ahí está. Estoy en modo video, pero estoy saturando de luz. Entonces por eso no lo tira. Ok. En cambio, si nosotros vamos a poner el flash aquí que sea forzado, aquí es con brillo en los ojos, bueno, reducción de brillo en los ojos, aquí es forzado. Entonces, a pesar de que le esté llegando la luz directamente, lo va a tirar el flash. Ahí está, porque se encuentra forzado. ¿Okay? Vamos a ponerle ahora que está desactivado. Por ejemplo, yo voy a quitar la antorcha. Y como está desactivado, aunque esté oscuro o con poca luz, no lo va a activar el flash. Ahí está otra vez. Okay. Ahora vamos a ponerle flash automático. Cuando no aparece ningún icono, quiere decir que está en automático. Entonces aquí sí lo debe de tirar el flash. Ahí está. Okay. Vamos a tirar otra vez la antorcha aquí con el móvil. Okay. Le damos otra vez. Y ahí está. No lo dispara porque es automático. Ok. Está recibiendo mucha luz. Ahora vamos a hacer el móvil, inclinarlo un poquito más para reducir la intensidad de la luz. Y ahora sí lo va a tirar. Bueno, todavía sí le está llegando luz. Vamos a apuntar la luz de la antorcha hacia el techo. Ahora sí. Volvemos otra vez
a encandilar la cámara con la antorcha del celular, y ahí no lo tira porque está recibiendo mucha iluminación. Ok, así es como funciona. Perdón, vamos a salir aquí del modo videocámara del móvil. Ya salimos. Ok, ahora vamos a checar una cuestión, la del temporizador. Ok, esa es la cuestión del flash, los modos de flash que tiene. Ahora vamos a ir con temporizador. Ok, aquí aparece el relojito o el cronómetro, y bueno, un solo clic significará un segundo, 2 segundos, 3, y bueno, aquí está desactivado. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo a la cuenta de 3 segundos. En 3 segundos va a tomar la fotografía. Ok, ya está. Presionamos el disparador. 1, 2, 3. Bueno, la cuenta regresiva entonces me imagino que será... Ah, ok. No, son tres fotografías con cuenta regresiva. Eso es lo que yo pensaba que era cuenta regresiva de 3 segundos, por eso le eché el conteo, pero no. Más bien es temporizador, pero en este caso va a ser una sola toma, por eso está el número 1. Y aquí serán 2 fotografías con cuenta regresiva y 3 fotografías con cuenta regresiva, lo cual también se me hace un detalle muy diferente a otros modelos, ya que solamente el temporizador te ofrece, por ejemplo, cuenta regresiva de 5 segundos, 10 segundos, y después de ese lapso de tiempo ya lanza la fotografía. Aquí es diferente. Aquí, por ejemplo, vamos a dejarle en 1. Ahí está. Va a tomar una sola fotografía. Ya cuando comienza a parpadear es que ahí viene el disparo con flash automático, y ahí se queda. Ya no vuelve a tomar otra fotografía porque solamente se le indicó que fueran dos tomas. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, 2 fotografías, pero le vamos a indicar que sea sin flash, así desactivado. Vamos a darle disparo. La primera, y ahí viene la segunda. Listo, ahí queda. Ok, y automáticamente después de eso el temporizador se borra la función. Ok, vamos a dejarlo así en desactivado. Y por último vamos a ir con la cuestión, bueno, vamos a checar esto ya es otras cuestiones como panorámico, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Okay. El LED que habíamos visto hace rato. Okay. Como el flash, por ejemplo, no está listo para ser lanzado, no nos permite disparar. Ya cuando está parpadeando el LED, quiere decir que ya el flash está listo para ser lanzado. Ok, ok, vamos a pasar entonces ahora con una prueba, pero ahora vamos a utilizar el rollo y vamos a ver lo que les comenté. Voy a quitar esta articulación para que sea más fácil y puedan observar mejor. Entonces vamos a introducir el rollo orientado de esta forma, visto desde este punto. Ok, así va a ir el rollo. Ok, no va a ir así ni nada. Ok, va a ir de esta forma. Ahí está. Okay, hasta el fondo. Aquí necesitamos sostener esto porque se regresa.
Okay. Vamos a recorrer y tiene que estar hasta por aquí, que curve un poquito para que enganche bien. Entonces ya vamos a cerrar la compuerta y solito se fijan que va en cuenta ascendente, lo está regresando todo y va a indicar, debe de indicar 24 exposiciones aquí. 24, ok. Y sí, si se fijan aquí en la ventanilla va a decir precisamente 24 exposiciones. Ahí se alcanza a observar 24 exposiciones, hizo 400, ok. Entonces ya está, cuenta regresiva. Vamos a quitar el flash para no gastar tanta batería, ok. Nos vamos a hacer tomas. Listo, otra más, otra más. Son tomas sin flash, ok. Vamos a hacer zoom, seguimos sin flash y ahí va la cuenta regresiva de 24. Ya hemos tomado 6 fotografías, nos restan 18. Seguimos otra vez. Ahí está. Ok, vamos a regresar el lente a 35 milímetros. Ahí está. Y por ejemplo, suponiendo que me sobran 10 exposiciones y no quiero seguir tomando la fotografía, lo que voy a hacer va a ser pinchar aquí y ya con eso ya empezar a rebobinarlo para que de esa forma quede listo para mandarlo a revelar. He cortado a propósito aquí el rebobinado porque no quiero que lo regrese 100%. Lo que pasa es que para volverla a sacar la lengüeta hay que alzarle un poquito aquí la lámina y sacarlo ya sea con un palillo, algún objeto puntiagudo. Entonces lo he cortado a propósito, pero si no lo hubiera cortado el rollo hubiera quedado 100% rebobinado. Es decir, por ejemplo, aquí tengo una muestra, hubiera quedado exactamente como este, así, ok, guardadito bien todo al interior, ok. A diferencia que cuando está nuevo tú vas a encontrar el rollo que le sobra o tiene cierta cantidad, como en este caso de la lengüeta extraída, ok. Solamente está así para estirarle un poquito más, colocarlo y listo, ok. Entonces cuando tú lo rebobinas todo por completo, si yo no lo hubiera interrumpido como ahorita, lo hubiera dejado exactamente como este, ok. Pero como lo acabo de interrumpir para que precisamente no batallar, lo hice a propósito para que no batallar en sacar la lengüeta, ok. Y bueno, pues esa es la forma en cómo funciona esta cámara. Tiene sus características que la hacen ser muy diferente a otros modelos, ok. De hecho está abierto, a ver si nos permite hacer algo aquí. No permite tomar la fotografía si está abierta la compuerta. Algunos modelos sí puedes tomar la fotografía. Por ejemplo, quiero comentar otra cuestión. Ahorita se queda parpadeando el número 2, ¿ok? Y de hecho, si tú quieres tomar fotos, no te va a permitir activar el zoom, nada. Solamente te va a permitir cerrar o abrir la compuerta, ¿ok? Entonces, lo único que tienes que hacer en ese caso, no te asustes, lo único que tienes que hacer es extraer las pilas, ok, quitarle las pilas y dejar que la cámara solito se le borre el número 2, que en este caso es el que está mostrando. Aún con las pilas extraídas vas a ver que todavía sigue parpadeando o destellando. En mi caso me faltaron o se quedó en la posición 2, faltando dos cuadros, 12 exposiciones para caer o llegar al 0. Muchas veces podría ser que indicara el número 6, el 3, etcétera,
pero eso solamente pasa si tú interrumpes el proceso de rebobinado como lo acabo de hacer ahorita. Si no lo hubiera interrumpido no pasa esto, ¿ok? Pero lo menciono porque en algunos casos pudiera darse el caso, entonces la persona puede pensar que la cámara se ha estropeado, que tiene un error, que falla, etcétera. Es normal, ¿ok? Aquí por ejemplo vemos que te recomienda usar baterías o pilas de litio, ok, y ahí viene el sentido en el cual va orientada la orientación de las polaridades, ok. Está su negativo y positivo, negativo hacia donde está la flecha y positivo orientado, en este caso sería hacia la base el positivo, y el negativo va hacia arriba de la cámara, visto desde este punto así va, ok, negativo hacia arriba, positivo hacia abajo, los dos en el mismo sentido, ok. Entonces tienes que esperar a que solito se borre el número, ok. Ya ahorita en unos segundos más va a desaparecer este número, entra en un tipo como de protección. Entonces cuando entra en ese modo, si es que interrumpiste el proceso de rebobinado, así va a estar. Puede ser, no sé, 1 o 2 minutos. Después de ese tiempo ya se va a borrar, vuelves a colocar las pilas y automáticamente ella se reinicia y va a estar como si nada, ok. Eso es la forma en cómo funciona este modelo. Vamos a poner esto acá. Ahorita, antes de cerrar el video, vamos a mostrar y vamos a hacer eso precisamente, colocarle las pilas para que vean exactamente que es un proceso como de protección, ¿okay? No es una falla de la cámara, ¿okay? De hecho ya se borró, ahí está, no parpadea ningún número. Vamos a volver a colocar las pilas, positivo hacia abajo, damos casos, cerramos, ahí se cerró automáticamente, lo encendemos, ahí está, ok. Puede tomar la foto otra vez, ahí está, ok. Flash desactivado, ok. Y nuevamente el flash automático, ahí está, ok. Como les mencioné, es un sistema, un mecanismo de protección de la cámara. En el caso que hayas interrumpido el proceso de rebobinado, es lo que sucede. Solamente quitar las pilas, esperar a que se borre el número, vuelves a colocarlas y listo, ok. Pero como les comenté, el rebobinado, una vez que te terminas el rollo por completo, lo hacen automático. Si no te terminas el rollo por completo, lo haces manualmente y esperas a que lo deje así como estás observando, listo solamente para extraerlo y llevarlo al centro de revelado, ok. Bueno, pues eso es, así es como funciona la cámara Discovery de Fuji, modelo 1000 Zoom Date con fechador, una camarita de 1994 con antigüedad, para ser exactos, de 17 años, y todavía sigue cumpliendo sus funciones como debería ser, ¿ok? Bueno, pues espero les haya gustado este video. Si es así, no se olviden por favor de suscribirse, darle like, compartir, comentar y pues estar al pendiente de las nuevas actualizaciones que vamos a ir preparando en lo sucesivo, ¿ok? Muchísimas gracias a todos ustedes, que estén muy bien, les mando un cordial saludo y nos vemos en la próxima. Gracias.